Entonces, los antecedentes de la investigación es la información que identifica y describe la historia, así como también la naturaleza del problema de esta investigación que vamos a realizar. Buscamos las referencias de la literatura que ya existe, es decir, de tal manera que nosotros vamos a buscar artículos y elaborados sobre ese tema de investigación, vamos a buscar tesis, todos los antecedentes que nos puedan indicar o ayudar en la raíz del problema que se está estudiando. Se debe proveer un contexto del problema en relación a la teoría, a la investigación, a la práctica y su importancia del tema que vamos a tratar. Adicionalmente, los antecedentes de la investigación deben indicar la magnitud en la cual algunos estudios anteriores han investigado ese problema de manera exitosa. Todo lo positivo en relación al tema que ustedes estén indagando, que traten, que quieran tomar en cuenta para su investigación. De esta manera se puede informar sobre las áreas en las cuales existen huecos en relación a ese trabajo de investigación que ustedes identifiquen revisando otros trabajos de investigación. Es decir, tratar de encontrar errores que se han producido en otras investigaciones, dejando vacíos en esa investigación. Entonces, los antecedentes deberían expandirse en los puntos claves declarados al principio, es decir, en tu introducción, que puede ser de tu trabajo de investigación o de un artículo, pero sin embargo, deben ser el enfoque principal de tu trabajo de investigación. Unos buenos antecedentes deberían ayudar al lector a determinar si el autor tiene un entendimiento básico del problema que está tratando dentro de su investigación, que está investigando. De esta manera, la información dentro de los antecedentes debe ser crucial. Debería otorgarle al lector el suficiente contexto esencial necesario para entender el problema de investigación y su importancia. De tal manera que estos antecedentes de investigación tienen que cumplir ciertas características. Primero tiene que hacerse las preguntas para definir el problema, analizar e interpretar datos, construir las explicaciones, debatir con argumentos basados en evidencia, obtener y evaluar y comunicar esa información que nosotros estamos encontrando. De tal manera que el antecedente debe partir, obviamente tomando en cuenta la temática, el objetivo y las variables que ya hemos identificado, empezar a redactarlo, se puede decir, de una manera global. Vamos a lo nacional, a lo regional y a lo local. Si se dan cuenta, es de lo más grande a lo más chiquito. También hablamos de cómo debemos leer la literatura. Obviamente vamos a empezar por el título y el resumen es lo más importante que debemos revisar en un artículo, por ejemplo, para empezar a desarrollar nuestro trabajo de investigación para desarrollar nuestro marco teórico, buscando los antecedentes, la base teórica y los conceptos que pueden orientarnos en nuestro estudio, en nuestro trabajo de investigación. De tal manera que las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica, por ejemplo, que son las bases teóricas, nos va a ayudar a orientar el estudio, a prevenir errores, ampliar y centrar el horizonte de lo que queremos tratar, delimitar nuestro tema o nuestro trabajo de estudio sin irnos por las ramas y que sea algo mucho más amplio, a establecer la necesidad de la investigación. Obviamente nuestro trabajo de investigación puede inspirar a nuevos estudios. Nos va a ayudar a mejorar, a formular nuestra hipótesis, a proveer nuestro marco referencial para interpretar los resultados. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes métodos que nos va a ayudar a organizar, a construir nuestro marco teórico. Dos métodos principalmente. El método del mapeo
y el método por índice. De tal manera que ya lo habíamos dicho, los antecedentes es en diferentes trabajos o artículos. De tal manera que la introducción de nuestro trabajo, investigación o tesis debería proveer antecedentes de estudio. Esto incluye una explicación sobre el área de investigación que nosotros vamos a tratar. De esta manera se puede otorgar un contexto para el problema que se quiere investigar. Los antecedentes deberían incluir un estudio bibliográfico detallado en el cual se explica la información de los estudios anteriores realizados sobre el tema que nosotros queremos tratar. Se debe discutir desarrollos recientes sobre el tema, se deben identificar vacíos, como hemos dicho, también debe explicar el problema de estudio que se intenta explicar, dar un breve resumen de la historia del problema, mencionando así los estudios encontrados que pueden ser en regiones parecidas o contextos parecidos a nuestro contexto. Se lo debe contextualizar a los antecedentes. Si hay una investigación de tipo documental, obviamente, dependiendo del tipo de problema, ese se lo va a ir desarrollando. Si se trata de un trabajo documental de tipo cultural, vamos a revisar ubicándolo dentro del comportamiento, aprendiendo de los grupos específicos de las personas que nosotros estamos estudiando si se trata de algo cultural. Si se trata de un trabajo de tipo económico, vamos a relacionarlo a sistemas de producción, de administración de bienes y materiales o actividades de negocios. Si se trata de un trabajo de género, por ejemplo, lo vamos a localizar dentro de las características, digamos, psicológicas, culturales, de un comportamiento típicamente asociado tanto con varones como con mujeres, por ejemplo. Si se trata de un trabajo de tipo histórico, vamos a transcurrir en el tiempo la influencia que ha tenido este aspecto histórico y su interpretación. Si vamos a indagar sobre un trabajo de tipo interdisciplinario, por ejemplo, vamos a explicar las teorías, conceptos, ideas o metodologías prestadas dentro de otras disciplinas que están siendo aplicadas al problema de investigación que yo deseo abordar. Y así sucesivamente, si es filosófico, nos vamos a ir a clarificar la naturaleza de un ser o de un fenómeno, por ejemplo, relacionando el problema, obviamente. Si es político, nos va a preocupar, no sé, el ambiente en el cual algo es producido indicando una agenda pública, si es social, temporal, etcétera. Entonces, dependiendo del tema que nosotros vayamos tratando o tratando de desarrollar en nuestro trabajo de investigación, vamos a relacionar cada uno de estos espacios, se puede decir, con nuestro problema de investigación siempre. Entonces, la importancia de estos antecedentes, de realizar estos antecedentes, es de ganar familiaridad con el contexto general, de tal manera que nosotros vamos a encontrar diferentes fuentes que nos van a ayudar a introducir a nuestro lector en el problema de investigación que nosotros estamos tratando de desarrollar. Entonces aquí, por ejemplo, les he puesto cómo podría desarrollar, cómo podría redactar un antecedente de X autor. Entonces lo que vamos a hacer es primero pondremos el apellido del autor, en qué año fue publicado
En este caso, por ejemplo, estamos hablando de autoestima siguiendo los ejemplos que hemos tratado la anterior clase de autoestima y rendimiento académico. Entonces, este autor, por ejemplo, Torres, el 2015, dice, primero pongo el título, diré, autoestima y rendimiento académico en estudiantes de la Universidad X. Y luego redactaré qué resultados encontró. En este estudio se llegó a la conclusión de la autoestima que tiene una relación directa con el rendimiento académico en el 98% de los estudiantes. Listo, ahí se acabó una cita de un antecedente de algún trabajo que yo encontré. ¿De acuerdo? Si ponemos otro ejemplo, como es este caso, donde el problema es, la investigación indica que un gran número de personas en programas de doctorados completan todos los requisitos del curso, sin embargo, no completan la investigación o sus tesis. De tal motivo que a pesar de su inversión significa tanto en tiempo como en dinero, estas personas nunca reciben su doctorado y existe muy poca información sobre la razón de este fenómeno. De tal manera que yo podré redactar de esta manera mis antecedentes. Obviamente, les pido disculpas por esta diapositiva porque no debería estar tan llena, porque no es pedagógico, pero es con la finalidad de que vean cómo se puede redactar un antecedente con los autores que nosotros hemos indagado en este trabajo de estudio. De tal manera que podremos citar diferentes autores poniendo de manera ya sea textual lo que ellos dijeron, tomando en cuenta sus palabras y lo que han encontrado en dichas investigaciones. Esta es la forma en la cual se debe desarrollar un antecedente dentro de un marco teórico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a lo que son las bases teóricas. ¿Hay alguna duda hasta aquí sobre los antecedentes? ¿Sobre el desarrollo y la elaboración de antecedentes? Yo tengo una pregunta. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora. Buenas noches con todo. Mi pregunta es, específicamente, ¿los antecedentes solo presentan los datos referentes al autor, el año de publicación, el título de la publicación y directamente pasamos a la cita textual o a la cita parafraseada que nos interesa? Porque en algunos casos nos hacían elaborar antecedentes, pero donde nos hacían colocar otros componentes de los, por ejemplo, si yo revisaba una tesis doctoral, me pedían que colocara más del autor, del año, del título, la institución donde se publicó esa tesis, que colocara qué metodología de investigación había utilizado, me pedían que colocaran las conclusiones, Resultados. resultados, Sí. ¿sí? Entonces, yo veo que este esquema que usted nos presenta es directo, es decir, la tesis revisada o el documento revisada relacionado con nuestro tema de investigación, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la parte puntual que vamos a Claro. necesitar? La veo muy práctica, esa es mi pregunta. ¿Ese es el estilo o lo que anteriormente me habían enseñado también sirve para otro tipo de trabajo? Sí, sí, es así como se coloca. Obviamente lo que hablamos la primera clase, ¿no? Hay diferentes universidades que te piden su propia estructura o arman su propia estructura. Lo ideal es esto, simple y conciso. ¿Quién dijo? ¿Dónde? ¿Y qué encontró? Lógicamente, ese antecedente va dentro de la bibliografía que puede ser revisado, ¿no? Claro, claro, Ok. claro. Va en las referencias bibliográficas, siempre. Muchas gracias. No es nada, Pedro. Muy bien. ¿Alguna consulta más sobre antecedentes? Ok, no hay más. Sigamos. Entonces, bases teóricas. En relación a las bases teóricas, primero, ¿qué son las bases teóricas? Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de investigación o de tu tesis de grado. Estas van a construir tu trabajo. Una buena base teórica forma la plataforma sobre la cual se construye el análisis de tus resultados obtenidos. Sin ella no puedes analizar ninguno de tus resultados, es lo que te apoya. Entonces,
Arias en el 2012 decía que teníamos que seguir ciertos aspectos. Si mal no recuerdo, eran 5 aspectos. Uno que te decía, la ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. Entonces, tengo que buscar en qué teoría me voy a apoyar. Relación entre la teoría y el objeto de estudio. Hemos visto que tu objeto de estudio tiene que tener relación desde el principio hasta el final de tu investigación. Tiene que tener una posición de distintos autores. Entonces, tu base teórica tienes que revisar diferentes autores, los cuales que estén relacionados sobre el tema de investigación o el problema de investigación, no más. ¿Se acuerdan que hablamos del cóctel teórico? No, evadir eso, no quiero cóctel teórico. Quiero revisar varios autores que hablen solo sobre mi problema de investigación o sobre mi tema de investigación, nada más. Voy a adoptar una postura teórica, la cual debe ser justificada. ¿Por qué me estoy apoyando en esa base teórica? ¿Qué justifica que yo me apoye en esa teoría que escogí? Esta va a ser, es muy útil para que se realice, todo esto va a ser muy útil para que se realice un análisis, el comentario explicativo, después habrán las citas textuales de un autor, etc. Entonces, las bases teóricas presentan una estructura sobre la cual se diseña el estudio. Si esta no se sabe como elemento, se puede tomar en cuenta, o cuáles no, es decir, voy a escoger entre varias teorías cuáles voy a tomar en cuenta y cuáles no voy a tomar en cuenta para mi trabajo de investigación. Sin una buena base teórica, todo instrumento diseñado o seleccionado o técnica de estudio que yo voy a emplear en mi trabajo de investigación carece de validez porque no tengo un apoyo, no tengo una base en la cual me estoy apoyando. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es tan importante los antecedentes como las bases teóricas en las que me voy a apoyar dentro de mi trabajo de investigación. Entonces, estas bases teóricas tienen que cumplir ciertas características. Tienen que tener coherencia, tienen que tener originalidad, consistencia, objetividad y subjetividad, como decía Baral en el 2010, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tendré que ver teorías desarrolladas. Estas teorías pueden ser teorías que están bien desarrolladas o desarrolladas de manera incompleta, o mi trabajo de investigación puede generar nuevas teorías, ¿sí? Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, lo que les decía, tiene que tener coherencia, consistencia, originalidad, objetividad, intersubjetividad. De tal manera que, ¿cómo voy a conseguir que mi teoría tenga coherencia? Una teoría debe ser lógica, de manera que no exista contradicciones, ¿sí? Siga un plan racional, que las conclusiones no contradigan la teoría en la que yo me he apoyado. Entonces tiene que ser coherente. Tiene que tener consistencia. Esta teoría debe tener profundidad, es decir, basarse en un argumento sólido, no en comentarios. Ser firme, tiene que buscar el meollo del tema, demostrar conocimiento dentro de mi trabajo de investigación, tanto de causa, discusiones bajo diversos enfoques. Tiene que tener originalidad, debe buscar renovar la ciencia a través de nuevas discusiones, es decir, yo dentro de mi trabajo puedo generar nuevas discusiones y desarrollar nuevas teorías, nuevas alternativas de estudio y potencialidad dentro del conocimiento que estoy produciendo con mi trabajo de investigación, intentando abrir nuevos caminos de discusión.
nuevos temas de investigación, ¿sí? Eso determina una originalidad de una buena teoría. Tiene que ser una teoría objetiva, debe ser científica, debe captar la realidad como ella presenta y busca eliminar ideologías, prejuicios y valores personales que pueden inferir en los resultados de nuestro trabajo de investigación. La teoría debe basarse en evidencia verificable, observable y contrastable, como les ha debido decir en algún momento el doctor Richard. Tiene que ser verificable, no comentarios, tiene que estar publicada, obviamente en revistas serias, ¿no? Tiene que ser una característica de intersubjetividad. ¿Qué quiere decir? Debe ser aceptada y apoyada por otros investigadores. Las mejores teorías casi siempre son apoyadas por la comunidad de investigadores, son las más citadas y las más reconocidas en el medio académico. ¿De acuerdo? Muy bien. Decíamos que el método del mapeo nos puede ayudar a desarrollar, de tal manera que estas teorías podemos desarrollarlas de esta manera, ¿no? Por un índice. Vamos desarrollando qué es lo que quiero, qué puntos quiero tocar. Entonces, cuantas más teorías hay de cada una de las variables, tenemos que ir analizando. Hemos dicho que podemos trabajar con 2 o 3 variables o dependiendo del trabajo de investigación. En este caso les he puesto 2 variables. Si yo quiero trabajar con autoestima y rendimiento académico, podré hacerme un índice de esta manera y desarrollar cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? Aquí hay otro esquema, otro ejemplo. Si quiero ver autoeficiencia, pondré definición, formación de autoestima, dimensiones de la autoestima, requisitos de la escala de medición de la autoestima. De tal manera que cada uno de estos puntos yo podré ir desarrollando. Estos puntos, ¿de dónde salen? Salen de las variables. Es decir, se trabaja con las variables, se busca o se elabora un pequeño índice de cada una de las variables que puede ser como desarrolla algún autor, etc. ¿Sí? Entonces voy buscando qué voy a indagar de cada una de estas variables. Si bien hemos visto la operalización de variables que me ayuda a identificar qué puntos son importantes tocar dentro del desarrollo de mi marco teórico para apoyar mi trabajo de investigación, aquí la vamos a utilizar y la vamos a emplear. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 variables. Siempre buscamos definir qué características tiene, cómo se clasifica. Entonces, en relación al esquema anterior, de esas 3 partes que hemos visto, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla y cómo se mide? Si volvemos a la anterior, aquí dice, ¿qué es? ¿Cómo se desarrolla? Y cómo se evalúa, etcétera. Si se fijan, están los 3 o 4 puntos que vemos acá. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos ir desarrollando nuestra base teórica. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Marco conceptual. ¿Qué vamos a hacer con el marco conceptual? ¿A qué se relaciona? Entonces, el marco conceptual presenta conceptos y definiciones de lenguajes que se utilizarán en la investigación. Entonces, acá se va a poner una definición conceptual, se va a utilizar de la misma manera, me voy a apoyar en mi operalización de variables, qué conceptos voy a utilizar y los voy a desarrollar para que sea más comprensible mi trabajo de investigación. O puede ser que desarrolle otros conceptos de los que no he desarrollado o no he definido dentro de las bases teóricas, que no han sido desarrollados ni en las bases teóricas ni en los antecedentes. De tal manera que lo voy a ir
que voy a ir armando un marco conceptual. Sí, entonces en la integración de la información recopilada no significa solamente resumir información, sino también ligar, interpretarla y citarla adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos utilizar el método del mapeo para desarrollar el marco conceptual. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que estamos tomando en cuenta definición, dimensión, medición y modelos. Entonces, yo hago... Doctora, tengo una duda. Dime, Pedro. En el tema, la diferencia entre lo que es las bases teóricas y el marco conceptual. Ya. Mi La pregunta es base... lo siguiente. La base teórica necesariamente es basarme en una teoría ya existente, ya establecida, que dentro de esa teoría está encerrado el problema que yo estoy analizando. Sí. Y el marco conceptual es, por ejemplo, si yo estudio el estrés, yo tengo que definir el estrés, tipos de estrés, características del estrés, pero yo previo a eso tuve que haber definido una teoría ya comprobada científicamente que hable del estrés. Esa es la idea. Exacto, Pedro. Esa es. Ya, Entonces, gracias. el marco conceptual te ayuda a tomar los conceptos que no has desarrollado o no has podido desarrollarlos dentro de los antecedentes y bases teóricas. La base teórica te vas a apoyar meramente en una teoría de ese autor. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. A ver, déjenme ver un minuto que parece que alguien está preguntando algo. Bueno, sigamos entonces. Sí, ¿Alguna duda más? Sí, por favor. Alguien que... buenas noches, doctora. Sí, te escucho. Hola, Sí, sí. No veo tu le nombre, habla pero... Edwin. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Buenas noches. Le saluda desde Bolivia, desde Santa Cruz, Bolivia, doctora. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo está ahí el calor? Está fuertísimo, doctora, ya estamos con mucha humedad. Quería hacerle una consultita, lo que acaba de mencionar el compañero. Eso también tiene que suceder en un ensayo. Por ejemplo, yo estoy alineándome a hacer un ensayo en lo cual mi tema, por ejemplo, es el pensamiento crítico de los docentes en una escuela superior de formación de maestros. Entonces, esta habilidad, porque los maestros que enseñan para ser maestros no lo practican. Entonces, eso también tiene que seguir esa misma lógica, lo que acaba de mencionar usted, Sí. doctora. En realidad, todo trabajo de investigación, un artículo también, todos seguimos esa misma lógica. Si bien hay algunas variaciones que puede haber, por ejemplo, en el marco contextual, que se utiliza para registrar ciertas características de temporalidad, de tratar de ubicar al lector en tiempo y lugar específico, que puede ser incluyendo la institución, la organización que patrocina, acoge, etcétera. Es decir, en el caso de tu trabajo de investigación tendrías que añadir a esto un marco contextual. ¿Dónde? ¿En qué escuela? ¿Dónde estás realizando tu trabajo de investigación? Otros incluyen el marco normativo, que ese conviene incorporar en este trabajo un respaldo de alguna norma, ley, decreto o disposición que regula a nivel nacional, departamental o local. Entonces, esos dos también se pueden añadir dentro del marco teórico, dependiendo del trabajo de investigación. Pero estas tres partes sí o sí van. Antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Claro, por ejemplo, doctora, por ejemplo, en la parte de antecedentes, en lo cual yo estoy mencionando, algunos, por ejemplo, dentro de la misma Constitución, habla sobre el pensamiento crítico,
también habla sobre una normativa de la ley 070. Eso yo lo estoy está. mencionando, eso en la parte de antecedentes. También le estoy mencionando la parte contextual, la parte lo que va concerniendo lo que es la ubicación del centro educativo, y lo que sí no me queda un poquito claro, por ejemplo, decían, por ejemplo, en una tesis, en el marco teórico, se hace la parte conceptual, por ejemplo, qué es un pensamiento crítico, qué es la reflexión crítica, eso, y eso también debo yo incluir en en mi ensayo, debo así dar conceptualizaciones. Sí, no muy extensas, pero sí tienes que incluir. ¿Por qué? Porque tú cuando das tu trabajo de investigación, tu ensayo, tu artículo, etcétera, se supone que tu lector lo va a leer la señora que vende en la esquina fruta como persona, como académicos, de tal manera que tienes que ayudar a esos lectores a que se interesen en tu trabajo de investigación, que entiendan qué es lo que has tratado de mostrar con tu trabajo de investigación y contrastar tu punto de vista. Entonces sí tiene que haber, de tal manera que el que lea, tu lector entienda lo que has tratado de mostrar con tu trabajo de investigación. De otra manera quedaría incompleto y diría, no entiendo qué trató de mostrar. ¿Qué dijo? No entiendo qué es, no sé, qué es autoestima, no entiendo. Entonces, de tal manera que sí tiene que entrar. Una pregunta. Todo esto que nos está mencionando, antecedentes, bases teóricas y el marco conceptual, ¿todos estos tres serían parte del mismo marco teórico de una tesis en sí? Es parte del marco teórico. Es parte del marco teórico. Estos tres tienen que ir sí o sí dentro de tu marco teórico. Los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. Dependiendo del trabajo de investigación, puede entrar un marco contextual y un marco normativo, que es lo que hablábamos hace un minuto. El marco contextual, contextualizas dónde ha sido realizado tu trabajo de investigación, ¿no? Que puede ser en una escuela, en un pueblo, etcétera, para que el lector se empape de lo que tú estás tratando de mostrarle. Y el normativo, sabemos que las leyes no es lo mismo aquí en Ecuador que en Bolivia, de tal manera que te ayuda la normativa legal o decreto, disposición regulatoria nacional, departamental o local, para entender lo que es tu trabajo de investigación. Ya, ok, muchas gracias. Doctora, buenas noches, le saluda Silvia García. Hola Julia, ¿cómo estás? Silvia. No Sí, tengo buen audio, me cuesta un poco. No se preocupe, yo la entiendo. Al hablar, pero cuando decimos el marco, la parte legal, ¿estaríamos refiriéndonos de la misma parte cuando decimos la base legal? Sí. Pero la base legal siempre va dentro de las bases teóricas. No. Ok. Ayúdenme, por favor, aclarándome eso para... La teoría, la base teórica, te basas en ciertos autores. La base teórica. La normativa legal son leyes ya propias que pueden venir a nivel nacional, departamental, local. Es diferente. Entonces hay que separarlas. Se me ocurre un tema, por ejemplo, explique con el maltrato infantil. Una teoría es buscar, por ejemplo, efectos del maltrato infantil en menores. Por ejemplo, alguien que haya desarrollado una teoría en ese tema sería lo que es la base teórica. Y la normativa sería la ley contra la violencia intrafamiliar en menores, por ejemplo. Esa sería la parte normativa. Sí. Así podría ser un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, hay tesis que sí ameritan y hay otras que no ameritan, que tenemos que obviamente incluir documentos de naturaleza legal que respalden y sustenten la investigación y le den la seriedad a nuestro proyecto o trabajo de investigación.
Entonces, en conclusión, aunque muchas personas las bases teóricas pueden parecerle un mal necesario, a simple vista lo cierto es que sin ellas el trabajo de investigación sería de una cáscara vacía, no tendría un apoyo. Sería incluso desvirtuarse el camino dependiendo del foco o propósito que nosotros queramos mostrar dentro de nuestro trabajo de investigación. Entonces, tanto las bases legales, las bases teóricas, voy a diferenciar lo que es una base teórica y la voy a citar, y las bases legales la voy a diferenciar, que son de naturaleza legal, que sí apoyan y le dan seriedad a nuestro trabajo de investigación. ¿Se entiende? Ok. ¿Dónde estábamos? Ya, habíamos hablado del marco conceptual. El marco conceptual va a ser aquellos, vamos a desarrollar aquellos conceptos que no han sido desarrollados dentro ni de los antecedentes ni de las bases teóricas. De tal manera que también podría hacer un índice para desarrollarlo, todos los puntos que no han sido tocados dentro de estos puntos. Otro punto importante, por ejemplo, dentro del desarrollo de nuestro marco teórico son los conectores que vamos a encontrar o que podemos emplearlos para nuestro trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces aquí les he puesto una serie de conectores que pueden ser empleados para dar idea de causa, para establecer relaciones temporales, para iniciar un texto, para ejemplificar. Entonces, ¿cómo los voy a emplear esto? Para que nuestro texto no sea, nuestra redacción no sea tan monótona y sea armónica, se puede decir, y agradable su lectura, y no la cortemos abruptamente para armar otra oración, vamos a ir empleando estos conectores que les he puesto acá. Entonces tenemos otros conectores para dar idea de la consecuencia, para establecer relaciones espaciales, para ordenar y realizar enumeraciones, para introducir una comparación. De esta manera lo podemos usar. Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo que dice acá, la unión realizada por conectores puede ser de ideas dentro de una oración, entre oraciones, entre párrafos y si finalmente entre un párrafo y la totalidad del texto. Por ejemplo, aquí les puse, las abejas deben ser los insectos más conocidos en el mundo, en particular se identifican por su zumbido y su distinto color amarillo con negro. Sin embargo, hay muchos detalles sobre sus vidas que aún no se comprenden. Una de las más importantes interrogantes que han surgido últimamente y no se ha logrado responder es ¿por qué las abejas han disminuido su población en las distintas décadas? En virtud de lo anterior, la Asociación Internacional de Apicultores ha recaudado fondos de diferentes universidades y países para responder el enigma de la desaparición de las abejas. Gracias a esto se ha podido realizar innumerables investigaciones. No obstante, a pesar de los grandes esfuerzos y de la gran cantidad de fondos reunidos, la Asociación Internacional de Apicultores insiste en que es necesario un aporte mayor por parte de los gobiernos y universidades que solucionarán este problema. Argumentan más que capitales se deben aportar con investigadores internacionales coordinadas. En conclusión, aún queda mucho por terminar de comprender a las abejas y su rápida
disminución. Para esto, no es solo necesario promover su estudio, sino que coordinar a los expertos a nivel mundial. Esta oportunidad puede servir tanto para conocer mejor esta especie como para aunar a los países en una causa común de importancia para todos. Si nos fijamos, estos conectores te ayudan a redactar, a unir oraciones, a unir ideas entre una misma oración, a relacionar párrafos y a concluir dentro de un texto que nosotros vamos a realizar, que nos ayudan mucho en la redacción. Muy bien, vamos a ver qué tipo de citas podemos utilizar dentro de nuestro marco teórico. Vamos a encontrar citas textuales largas, cortas y implícitas. Dentro de las citas textuales largas, estas citas textuales largas son consideradas así citas que vamos a utilizar más de 40 palabras o mayor a 40 palabras. ¿Cómo las vamos a emplear? En este ejemplo podemos ver cómo la vamos a citar. Podemos poner, según Lazarus y Folkman, vamos a poner primero el autor o los autores, el año y qué dijo. Dice, el estrés laboral se define como un proceso dinámico de interacción entre la persona y su entorno. Este proceso se identifica cuando un individuo percibe un desequilibrio importante entre las demandas, tiene consecuencias negativas importantes para él. Y ponemos la página donde encontré esta cita. ¿En qué página? Aquí hay otro ejemplo. Otra manera de poner, de citar una cita textual larga. Entonces ponemos el año, el autor, podemos emplear comillas y el número de página. ¿Sí? Entonces, hay citas largas que pueden, por lo general, no llevan comillas. Y hay otros que sí te las piden. Por lo general, las citas cortas textuales sí son las que llevan comillas. Entonces, hablamos de personalidad para Eysenck en 1955, que dice, cita textual corta, menos de 20 palabras. Es la resultante total de los patrones reales o potenciales del organismo determinados por herencia y ambiente. Fue lo que dijo este señor textualmente y lo voy a poner entre comillas. ¿En qué página? En la página 23. Citas de resumen. ¿Cómo las voy a emplear? Voy a poner el autor, el año y este que indica. En su discurso afirma que la violencia en el país está creciendo desmesuradamente y eso se debe a que las familias están cada vez más disfuncionales. ¿Sí? Entonces, hemos visto una cita textual larga que por lo general no lleva comillas y lleva la página y el autor va por fuera. ¿Sí? Una cita textual corta, perdón, estoy retrocediendo, que es menos de 20 palabras, sí va dentro de las comillas, el autor va por fuera, el año también y la página. ¿Sí? Una cita de resumen va el autor, el año y no van las páginas, porque es de resumen. Muy bien. Si bien hay dos normas que manejamos con mucha frecuencia, tanto en el área de salud, que es las normas APA, las normas Vancouver y las APA para otras, las citas difieren en el número. Por ejemplo, si vamos a utilizar las citas en estilo APA, va el nombre del autor y el año, como se ve en este ejemplo. Si vamos a utilizar en normas Vancouver, ustedes saben que la norma Vancouver tiende a ordenar las referencias bibliográficas a medida que se la va citando, se las enumera. Entonces, 1, 2, 3, 4, hasta el 10
dependiendo del tiempo en el que ha sido citado ese autor. En cambio, en las normas APA, estas siguen un orden alfabético. Un orden alfabético. ¿Sí? En cambio, en las Vancouver, por orden de aparición. De tal manera que en una cita solamente se colocará entre paréntesis o entre corchetes el número del autor que ha sido citado. ¿Sí? En la APA se pondrá el apellido del autor y el año del que se está hablando o se lo ha citado. Muy bien. Otro punto importante tomar en cuenta es utilizar... Se me fue el audio cuando usted dio la diferencia entre la Vancouver y la APA. Disculpe que le interrumpa. ¿Lo podría repetir? Ok. Entonces, la APA, el estilo APA decíamos que las referencias bibliográficas van en orden alfabético. De tal manera que a medida que nosotros realicemos una cita en APA, vamos a poner el apellido del autor y el año que este autor realizó su publicación para nuestra cita bibliográfica. ¿Sí? Si bien esta cita bibliográfica en las referencias bibliográficas va a aparecer por orden alfabético. En cambio, en las Vancouver, los autores aparecen por orden de aparición. Es decir, si yo cito a un autor que se apellide Zapata como número 1 y es la letra Z, ese mantiene el número 1. ¿Se entiende? Es por orden de aparición, no por orden alfabético. Y en mi cita bibliográfica... Muchas gracias, doctora. Ahí le hago yo una pregunta que tiene más o menos que ver con el tema de cuántas páginas hay que hacer de marco teórico, y más o menos es así. La selección de qué normas voy a usar para mi marco teórico y mi bibliografía, que pueden ser Vancouver o APA, va a depender de la publicación, porque yo en mis publicaciones médicas, en la revista argentina de artroscopía me piden según Vancouver, y en otras publicaciones, por ejemplo los mexicanos, me piden normas APA. Eso va a depender de la preferencia de publicación científico-médica que prefiera la editorial de la revista. Sí, Tania, ¿verdad? Sí, Tania. Sí, Tania. Depende de la revista. Okay. Hay revistas que te piden APA, otras que te piden Vancouver, otras que te piden otro estilo. Sí, otro estilo, es verdad. Entonces, gracias, doctor. Tenemos que adaptarnos al estilo que nos piden. Por eso les hablo un poquito de esto, porque obviamente no corresponde, pero es para que sepamos que sí existen y que están ahí. Sí, gracias, doctor. ¿No? Y tenemos que regirnos a eso, no hay más. Es la norma que nos dé la revista. Muy bien. Entonces, en el caso de que nos toque, como en este ejemplo, varios autores que son más de 10, y obviamente en nuestra cita no podemos poner los más de 10, o en nuestra referencia bibliográfica, hay publicaciones que se van a sorprender, en algunos casos hay como 500 autores. 500 autores, que me parece muchísimo, pero las hay. De tal manera que vamos a utilizar et al, que significa y otros, para saber que detrás de estos autores existen muchos más. Lo ideal es utilizar y otros después de 3 autores. En otros casos te piden después de 5 o 6 autores, pero lo ideal es después de 3 autores ponen y otros et al, que te hace entender que atrás hay muchos más autores que obviamente se los puede revisar. ¿Sí, hola, escucho? Ok. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tenemos alguna consulta? Veo que hay algo en el chat. A ver si puedo...
puedo ver el chat. A ver si alguien me ayuda a leer qué es lo que hay en el chat. Buenas noches, doctora. Giovanni Ortiz le saluda, César Ortiz, como salga ahí, ¿no? En el... Giovanni. ¿Y cómo está? Una consultita nada más para que me quede claro, porque para despejar un poquito la duda, como usted tiene más experiencia en este campo, ¿no? Estamos viendo el proceso para la elaboración de un marco teórico, pero creo que está más, como quien dice, ajustado a lo que tiene que ver con un proyecto de investigación, ¿no? O lo que normalmente las universidades no solicitan, ¿no? Sea en Ecuador, en Bolivia, creo que en toda Latinoamérica es bastante similar, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay con respecto a como el esquema que nos está presentando, que hay que poner, por ejemplo, de las variables que identificamos, definición, un concepto, cuál es su importancia, por ejemplo, digamos, de un tema del estrés, digamos, qué es el estrés, cuál es su importancia, y bueno, usando toda esa variable, ¿no? Con sus dimensiones y indicadores. Con respecto al artículo científico, que es donde a mí más me gustaría, ¿no? Hacer, ¿no? El trabajo final, bueno, dependiendo qué opción vayamos a escoger. ¿Qué diferencia hay? Porque yo he leído unos papers o artículos científicos en los cuales no explican el marco teórico de esa manera, o sea, no te dicen pongo una definición de esa variable, sino que de una se lanzan como quien dice, a la teoría, pero al problema directamente. Claro. Sustentar científicamente todo. Entonces, ¿cuál sería ahí más o menos la diferencia en cuanto a un marco teórico de una tesis, digámoslo así, y a lo que es un marco teórico de un paper en este caso? Eso es lo que me llama más. Entonces, la elaboración del marco teórico, te digo, del artículo en sí, el artículo en sí tiene tres partes, ¿no? Tiene la parte tiene el título, obviamente, el resumen, la introducción, material y métodos, resultados, discusión, referencias y reconocimiento y agradecimientos. Entonces, en la parte de introducción puede ir una parte resumida de lo que es el marco teórico dentro de un artículo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tratar de ver la última clase, lo que es la elaboración de un marco teórico, la elaboración de un artículo, paso por paso, para que ustedes puedan un poquito ir armando su artículo científico. ¿Qué les parece? Ya, mil disculpas, me estaba adelantando entonces. No te estás adelantando, en realidad no está dentro de lo que yo debo tocar, pero lo podemos hacer el último día, cosa de que podamos ayudarles a estructurar un poco su artículo científico. Sí, sería para que entiendan un poquito cómo lo pueden ir estructurando su artículo para el último módulo o para cerrar el diplomado. Eso podemos hacer la próxima clase, si les parece. Cosa de hoy día concluir con lo que es marco teórico, y la próxima clase vemos lo que es la estructura general de los científicos, si les parece. Gracias, mil gracias. A mí me parece excelente idea. Doctora, un comentario que quería hacer. Yo siempre también he tenido esa inquietud de las estructuras de los proyectos de investigación y la relación que tiene con la publicación o con los artículos científicos. Para mi concepto, para mi percepción, por lo general los artículos científicos tienen la estructura que usted presenta. Eso se puede decir, la estructura generalizada, global. Ajá. Pero para llegar a esa estructura, lógicamente entiendo yo de que debieron desarrollar una investigación. Y esa investigación, para armarla, tuvieron que desarrollar un proyecto de investigación. Entonces, para desarrollar el artículo, ellos tienen que estar sustentados en todo lo que es un procedimiento. El procedimiento, lógicamente, tuvieron que haber armado su marco teórico, tuvieron que haber desarrollado su diseño metodológico, tuvieron que haber ejecutado la investigación, encontrar resultados, conclusiones y recomendaciones. Entonces, cuando ya tienen la investigación terminada, es que ellos estructuran el artículo de acuerdo a ese ítem que usted nos presentó, a esos índices que usted nos presentó. Entonces yo he tenido esa concepción, al menos de que yo no puedo entrar
a desarrollar un artículo científico sin yo haber hecho una investigación. Entonces, primero la investigación y los resultados que yo ya obtengo son los que me dan pie para decir, bueno, este resultado que yo he encontrado es bueno, es valioso y tengo que publicarlo. Vamos a publicarlo como estructurándolo en un formato de artículo. ¿Y de dónde saco la información? De la investigación que yo hice. Ese era mi comentario, doctora. No, está perfecto, Pedro. Estás muy bien ubicado. Es así como se hace. Entonces, primero me entero de lo que voy a investigar, cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Por eso es que estamos tocando este punto. Lo importante, antes de elaborar su artículo, cualquier tesis se puede convertir en artículo, siempre y cuando haya revisado sobre el tema a profundidad y esté totalmente contextualizado como tiene que ser. Y recién lo puedo llevar con todo el criterio a un artículo. Si alguien me quería preguntar algo, por favor. Solo para clarificar, una cosa es investigar y luego publicar esa investigación, porque ahí no vamos, en una publicación no se pone operacionalización de variables y otras cosas. No, no se pone. En medicina yo hago mucha investigación sobre las cirugías de cruzado anterior, la rehabilitación y el regreso al deporte, la función. Entonces primero yo hago mi proyecto, veo los pacientes, recopilo mis datos, antes de haber hecho pues mi marco teórico, lógicamente, y de ahí ya tengo hecho mi investigación, tengo mis resultados y todo. Y cuando ya lo voy a publicar, tengo que eso resumirlo. Exacto, así es, Tania. Convertirlo en una publicación. Seguimos todos estos pasos que estamos viendo y recién lo convierto con mayor facilidad. Ya sé qué es lo importante y qué voy a obviar de mi trabajo de investigación, ¿cierto? Claro, claro. Será para clarificar que, porque este diplomado, inclusive el nombre es Diplomado en Investigación Científica y Comunicación Científica. Es decir, que aquí nosotros estamos viendo cómo investigar la estructura y todo lo demás para eso convertirlo en una comunicación científica. Exacto. Muy bien, Tania. Por eso es que nuestro objetivo es terminar con un artículo, una monografía, etcétera, para que tengamos nuestras primeras herramientas y digamos, sí, lo hice, pude hacerlo, no había sido tan difícil, o me parece un poco complicado esta parte, pero Tania ya debe saber, porque obviamente el principio es difícil. Después, ya agarrando la mano y la práctica, se hace más sencillo. ¿O no es así, Tania? Sí, sí, la verdad que al principio era un poquito complejo, pero bueno, mi mamá era investigadora en ciencias sociales y aprendí mucho con ella, y escribí muchos libros. Y ya después en la parte médica tenía esa guía, ¿no? Tenía esa guía de hacer investigación, solo que aplicado a la medicina nosotros tenemos unas normas que son unas normas Strobe, que no son las mismas que en ciencias sociales, inclusive si hay técnicas experimentales, tienen que tener una estructura, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. O sea, yo si soy traumatóloga no voy a investigar sobre columna porque a mí no me gusta columna, detesto columna, guácala, no me gusta esa parte. Pero lo que a mí me gusta es rodilla, hombro, ecografía en rodilla, ecografía en hombro, resultados de los pacientes. Sobre eso me apasiona y además me apasiona investigar sobre el tema de investigación en medicina, ¿no? Que ese es el tema que yo he estructurado para este diplomado, que es precisamente las fuentes de las bibliografías y las revistas indexadas, cuáles sí, cuáles no, y el impacto que esto tiene para los que hacemos investigación médica, porque yo tutorizo tesis de grado médico y me horrorizo de que un estudiante a punto de graduarse me diga, es que no encontré nada. ¿Cómo que no encontraste nada? Sí, doctora, nosotros buscamos y no encontramos, pero ¿cómo si fracturas de cadera es lo que hay, lo que más hay en la emergencia de cualquier hospital? Sí. Es lo que más hay, es que no encontramos nada. ¿Y dónde buscaron? No, es que el doctor fulano nos dijo. Entonces ahí me di cuenta que ni yo ni siquiera yo sabía las fuentes, porque hay una realidad, doctora. Usted es doctora y no me va a dejar mentir. El tema en las publicaciones científicas desde hace unos 10 años hacia acá se ha abierto más a que uno pueda leer
un artículo completo en medicina. Pero generalmente las publicaciones forman parte de revistas que son generadas por las sociedades científicas y que si tú no pagas una mensualidad, no puedes ver ni siquiera el resumen, solo el título. Sí. Y eso no está en las bases de datos. Entonces, desde hace unos 8 años para acá, que yo empecé a publicar ya en revistas online, que son los Open Journals en línea, que he tenido algunas, cuando recién empezó, se lo estoy contando desde hace unos 8 años, ahí ya se empezaron a existir revistas que no forman parte de las sociedades científicas, ¿no? Pero que por no tener un background, es decir, años de publicaciones, no constan dentro de la TINDEX. Reciencito están siendo indexadas, que para la Universidad de Guayaquil, que yo soy docente, no hay valor. Entonces, yo tengo más de 25 publicaciones científicas dentro de la medicina y solo tengo validadas 6, doctora. Wow. Me duelen en el alma porque yo les digo, oigan, pero yo publicaba cuando nadie publicaba. Yo tengo publicaciones en la revista de los colegios médicos, en las revistas de hospitales, pero como no están en Latindex, no están en Google Academy, no están en muchos lados. No existen. No existen. Entonces yo sigo diciendo lo mismo que está en todos lados, pero yo sí publiqué. Y eso sí existe. Ah, no está indexada. Entonces, por eso mi ensayo es sobre el impacto que tiene las fuentes bibliográficas en la investigación médica. Porque tenemos que pagar, doctora, tenemos que pagar para poder acceder a una base de datos de revistas científicas médicas para que entonces ya un estudiante de medicina no me vuelva a decir, no encontramos nada de publicaciones en Ecuador doctora, a nivel Latinoamérica. ¿Cómo le digo? No puede ser. No. Yo y lo pongo en el chat de traumatólogos del Ecuador, de la Sociedad de Traumatología, yo soy miembro del directorio, y le digo, doctores, miren, me pasa esto. Me mandaron como 20 artículos solo de Ecuador, que se los envié a los chicos y le dije, me cambian los antecedentes. Bueno, tuvieron que cambiar casi todo, porque entonces el marco teórico tiene que estar ese antecedente. ¿No, verdad? Claro. Y me tienes que cambiar totalmente la discusión, que es cuando tú defiendes tus resultados con los resultados que hay en Ecuador. Imagínense, y yo era la revisora, o sea, que les dije, gracias a Dios, yo les revisé como traumatóloga, porque donde otro de otra especialidad les revisaba, les hubiera dado visto bueno. Sí. Y hubieran ido a sustentar. Entonces, a mí me parece que los médicos no tenemos una herramienta de conocer cuáles son nuestras fuentes, e inclusive yo he sido más atrevida, porque como nos dijo la doctora Cejas, el cielo es el límite. Me atrevía a soñar con la propuesta de una aplicación que agrupe a todas las publicaciones médicas, a todas, en una sola aplicación para los médicos, para poder poner en el buscador, o sea, muy bueno. Como que un Google, pero solo de publicaciones médicas, donde esté todo. Pongan las palabras claves y te salgan, o sea, es una agrupación de agrupaciones de todas las fuentes de indexación, porque ¿saben lo que es meterse a PubMed? Después de NHI, después tengo que meterme a unas 10 fuentes de bibliografía, es heavy, doctora. Entonces yo me voy a poner como la creación de una aplicación para el celular, tablet o página web donde estén agrupadas toditas. Está buenísimo. No importa tu idea, sino que tú pongas tal cosa, pongas el título, palabras claves y entre paréntesis pongas la especialidad y te salga todo lo que hay, porque es agotador sí buscar una publicación médica. No sé si hay más médicos aquí, pero o sea, lo digo en lo que es ciencias sociales. Nosotros, los investigadores en medicina, de lo que nosotros encontramos en los resultados va a depender el mejoramiento de un tratamiento que le hacemos a todos ustedes. Y eso va a depender de lo que encontremos en la red, de lo que encontremos en publicación. Y yo me acuerdo que lo primero que mi mamá me hizo hacer cuando yo tenía 19 años, antes de irme a Cuba a estudiar medicina, me puso a ayudarla, porque yo estaba un mes vaga antes de irme, y me dijo, me vas a ayudar a organizar la biblioteca de la facultad. Y yo, ¿qué? Pobrecita. Cosa en algún libro que estés escribiendo, ¿no? Vamos a tener la bibliografía. Chuta, pero ¿qué tengo que hacer? Vas a hacer un índice de todos los libros. A la antigua. Y eso para mí fue
Entonces ahora para mí hacer una ficha bibliográfica y poder poner mi bibliografía, yo ya lo hice a mano, pues cuando no existía ni Word ni la computadora. Claro. Y eso fue una gran enseñanza. Entonces, esa es atrevidamente mi propuesta de mi ensayo. Porque Está muy bueno. tutorizo a los estudiantes de medicina y a pesar de que yo sí me siento capaz de tutorizar otras tesis en otras especialidades, me pongo a buscar marco teórico de los temas que me dan, que hay muchos de ginecología, de neonatología, y también me encuentro con la misma. No hay nada en Ecuador. ¿Cómo que no hay nada en Ecuador? Y me pongo a buscar amigos ginecólogos. Oye, ¿tú sabes de tal o cual? Y sí hay, solo que no sabemos dónde buscar. Y esa es una herramienta para los estudiantes. Eso es todo, no le quito más tiempo, sigamos. El otro punto es, ¿no?, que en las universidades a los estudiantes no se les habla sobre las indexaciones primarias y secundarias. De tal manera que cuando uno termina y llega a ser profesional o trabaja en X institución, publican donde sea, que son las revistas que no están siendo indexadas, de tal manera que es lo que dices, ¿no, Tania? No publico ahí, no existe. De tal manera que no hay forma de que lo encuentres. Pueden haber muy buenas publicaciones, pero publicadas en revistas que no existen, que no están indexadas, o que han perdido el ISBN o el ISSN, dependiendo, ¿no? Entonces, ese otro punto es importante. Revista que no esté indexada y lleguen a publicar ahí, es una publicación que obviamente no va a aparecer en ninguna parte, no existe. Así de simple. No va a existir más, no la voy a poder encontrar. A ver, voy a revisar un poquito el chat para ver si hay alguna pregunta. Bueno, esto de los artículos. Habías pedido la palabra, Tania, perdón. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Entonces ya quedó claro esto. También tenemos que saber que hay herramientas antiplagio que podemos emplear. Obviamente algunos de nosotros o todos de repente somos docentes, donde también nos va a tocar estudiantes que obviamente presenten el famoso copiado y pegado, que estas herramientas nos van a ayudar a identificar ese tipo de plagio que se puede realizar dentro de un trabajo de investigación. O identificar que el estudiante no realizó la cita correspondiente del autor, que es importante practicar la ética o enseñarles a practicar la ética en investigación desde el principio, ¿no? Entonces van a encontrar este tipo de herramientas que nos van a ayudar a encontrar en qué lugar no se citó o no se encontró la cita de X autor, de tal manera que pueda ser corregida. También hay que aprender a diferenciar en lo que es una fuente, las citas o referencias bibliográficas. Las fuentes son las que hablamos en la primera clase, que vamos a encontrar primaria, secundaria y terciaria. Las citas son las citas de autores que hemos hablado, las citas largas, mayor a 20 palabras, las citas cortas, menor a 20 palabras, que vienen entre comillas con el número de páginas, y las citas de resumen. ¿Sí? Y las referencias bibliográficas son todas aquellas instituciones, autores que van a ser citados al final de nuestro trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que hasta acá terminamos hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, me gustaría que lo hablemos. Me pregunten, o si tienen alguna pregunta sobre el trabajo que tenemos que realizar. Doctora, buenas noches. Sí, te escucho. Mi pregunta es
bueno, no sé realmente en las normas Vancouver, pero en la norma APA yo tenía entendido que las citas cortas son las que tenían menores de 40 palabras y a partir de de 40 palabras se consideraban citas largas por lo que iban en un párrafo aparte, no dentro del mismo párrafo del texto. No sabía de lo de 20 palabras, no sé si es en la norma APA o será en la Vancouver. Es en la APA, es en la APA. En la APA y Vancouver es lo mismo. En la APA 7. ¿Sí? Hay que revisarla, salió la séptima ya, que se las voy a compartir por el WhatsApp. Tengo la séptima en castellano. Yo sí la tengo, la 7, pero, o sea, hasta donde yo había revisado, no había visto lo de 20 palabras. Yo tenía entendido que es a partir hasta 40 palabras se va entre comillas y con el número de página dentro del mismo texto, dentro del mismo párrafo, perdón. Y a partir de las 40 palabras se la considera cita larga, por lo que se va en otro párrafo y ya no entre comillas, sino con sangría sostenida. Sí, puede ser que me esté confundiendo de repente. Creo que es de hasta 39 palabras considerada cita corta. Corta, y a partir de las 40 ya es larga. A partir de las 40 es larga. Sí, porque yo lo de 20 realmente no lo he visto. Yo tengo las normas y no estaba chequeando y no. Por eso decía, de pronto sea en la Vancouver, que la Vancouver yo generalmente no he trabajado. Pero en la APAN, todavía si era en la 7, porque también tengo la 7, pero como aún no se está utilizando mucho la 7, en ciertos casos nomás ya están implementándose, por eso tenía la duda si era en la 7 que ya estaba. Sí, puede ser un lapso. Creo que sí me estoy confundiendo, tienes razón. Lo voy a revisar igual. También, por si acaso sea yo también la confundida. Claro, suele pasar. Sí, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Ahora sí, una consultita sobre lo que tiene que ver con la tarea para esta semana. Ahorita estoy revisando en la plataforma del CIDE, ¿no? El foro evaluativo número 2 dice que la clase anterior y esta clase también estábamos hablando sobre unas fichas bibliográficas, algo así, ¿no? Esa ficha bibliográfica, ¿dónde hay que subirla? Porque aquí solamente veo que hay que responder unas preguntas o una tarea adicional. Sí. Les voy a compartirles la presentación del primer día de clases. En este momento la vamos a repasar para las personas que posiblemente tengan dudas de la tarea que tenemos que desarrollar. ¿La ficha dónde la subimos? ¿En la plataforma o hay que enviarla a su correo? No hay que subir ninguna ficha, Giovanni. Miren, les expliqué. Lo único que tiene evaluación son los foros. Estos foros vienen de 3 o 4 preguntas, no recuerdo, pero son los foros que ustedes tienen que contestar. Ahora, dentro de los foros hay unas reglas. A ver, déjenme buscar un minuto, vamos a compartir. Que tampoco he visto que las están cumpliendo. Entonces, eso me preocupa porque pues están distraídos o enamoradas. Doctora, quería contar una anécdota con respecto a las fuentes. Dale, Tania, contanos. Este tema de que hay que pagar en muchas, o sea, yo no estoy en contra de pagar. Yo pertenezco a una sociedad, pues, y nosotros, como sociedad, uno de los logros fue que todos los traumatólogos, cuando cancelamos la anualidad, pues tenemos acceso con ciertas claves a una serie de fuentes que han asociado a muchas journals de traumatología. Pero por este mismo tema, hace unos años atrás, una rusa de Rusia, tenía que hacer una tesis en informática. No sé si sabe alguien sobre lo que estoy contando.
y ella también tenía que pagar como 10 euros o 100 euros por artículo para bajarse, que los necesitaba para su bibliografía. Y ella, pues, indignada por tener que pagar por todas estas publicaciones, creó un sitio web que se llama Science Hub. Ya. Sci-Hub, o sea, SCIHV, es una página súper que hiper clandestina de la dark web, en donde usted copia el artículo que no se le abre completo y lo pone en Science Hub o Sci-Hub y se le abre completo, full texto. Y lo hizo, ella lo hizo porque, bueno, era una estudiante de informática y lo hizo como que en rebeldía de que todos los artículos que tienen que ser pagados, y ahí viene este tema que es un tema que yo una vez que coja mi PhD, ya lo estoy haciendo, pero es un tema que va así, doctora. A mí, nadie me paga por investigar. Yo investigo porque amo investigar y no me pagan. Entonces, si yo publico mi revista, mi artículo que me quedó espectacular y está todo súper chévere sobre meniscopatías en peloteros de fin de semana y yo lo publico, ¿por qué las revistas cobran por artículo descargado si a mí nadie me está pagando? Y yo no estoy cobrando por artículo descargado, no sé si me hago entender. Sí te entiendo. Y eso en medicina ahora sí, yo sé que hay muchas revistas que te cobran por publicar porque están indexadas y tienen una serie de cosas que te piden las universidades a los docentes para acreditarse, recategorizarte y decir que tú eres un investigador tal y tal, que eso lo vimos para el profesor Richards, ¿no? Porque precisamente por este tema y por eso es que se monetizó el tema. Pero yo sigo diciendo lo mismo, a mí nadie me paga por investigar, yo no cobro por investigar. Y nadie me paga por mi artículo descargado. Yo estoy en ResearchGate y estoy en Worseed y tengo mis publicaciones y estoy en el MSP como investigadora y tengo mis publicaciones, las que le conté que me han reconocido porque las otras para el mundo no existen. Pero a mí y me sale, pues no, Mendeley también me sale las personas que me han leído, que me han citado, que me han preguntado. Pero a mí nadie me paga lo que la revista paga, o sea, cobran las determinadas revistas, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Que las revistas sí cobran su inscripción anual, pero no le pagan al investigador. O sea, es algo que todavía yo lo debato mucho en nuestras reuniones en la sociedad y en los congresos, el tema de que publicamos porque nos apasiona, publicamos para que se conozcan los resultados y la gente sigue estudiando en base a nuestros resultados cuál es lo mejor y cuál es lo mejor. Inclusive uno en medicina tiene que publicar también cuando le va mal. Sí. Porque lo malo también hay que publicarlo. Claro. Sin embargo, los journals te cobran para publicar, le cobran a la persona que quiere leer tu artículo. Yo he encontrado artículos muy buenos que me he tenido que conformar con los resúmenes porque en realidad no me da el tiempo para estar en tantas cosas. O me he contactado con los profesores que he conocido algunos de los autores de artículos, pero a mí nadie me paga. No sé si me hago entender, no sé si pasa también en ciencias sociales lo mismo. O sea, hay una suscripción anual de una revista que tiene muchos gastos y todo lo demás, pero ahorita todos son Open Journal, pues. Después de que yo publiqué mi primer trabajo en un Open Journal de ortopedia, a los 4 meses me llega y me dice, bueno, ya le hemos publicado, todo súper chévere, ahí le enviamos su certificado, todo lo que sea, y nos debe $400. Y le dije, yo le contesté, mira, le digo, aquí en mi país yo tengo revistas y a mí no me cobran nada. No voy a pagar $400 por un artículo que ya me publicaste, porque además no me preguntaste, ni me dijiste, doctora, le vamos a cobrar 400 euros, perdón, así que yo no voy a pagar. Me parece muy antiético que tú primero me publiques y después me digas que te debo 400 euros. Ay, por Dios. Es que, ¿cómo va a creer? Me publica y después me cobra. No, estás equivocada. En inglés, porque lo publiqué en inglés. Después de como los 6 meses y de como unos 10 correos pidiéndome disculpas, que fue una confusión y todo, me pidieron que sea editora, que sea revisora, bla, bla, bla. Recién, y lo hice porque la doctora Magda me dijo, esos mismos journal, como de todas maneras era investigadora, un articulito, aunque sea comentario, sabe que le hice un comentario a la editorial de la revista anterior ya porque dije, bueno, yo no soy peleona, pero no me publiques y después me cobres, pues, ¿no?
Entonces ellos nunca más me cobraron y me viven pidiendo comentarios, editoriales, ensayos pequeños. O ya como que la tengo así como que, no, ese journal no me cuadró. Porque si vas a cobrar, dímelo de frente. Tengo por lo menos unos títulos de unas 20 revistas en mi correo en donde me solicitan artículos, pero son open journals. Y por efectos de la universidad no me sirve. Claro. Esto le quería contar, que ahí está, Sci-Hub. Ese es el link, ajá. Usted pone ahí, en ese link que está en el chat que puso no sé, el profesor Gustavo Valverde, no sé si será médico. Uno pone ahí y sale todo. Porque esta rusa, yo me vi el documental completo, ella está enjuiciada por el Estados Unidos, la tienen enjuiciada, pero como su domicilio es en Rusia, ella está muerta de la risa y sigue su juicio. Pero de todas maneras es como eso. Pero les arruinó la torta a los otros. Ah, les arruinó la torta a los otros, te digo. Claro, claro. Le cuento que el Ciber es uno de los que la está enjuiciando. Es una editorial de prestigio, pues, ¿no? Pues uno de los que la enjuicia es el Ciber, de Bier. Bueno, eso no nos quería comentar. Yo creo que algunas revistas cobran porque algunas también financian ciertas investigaciones. Si ustedes entran a Scopus e indagan, ahí sale qué revistas financian ciertas investigaciones en su totalidad. Les dan financiamiento. Quizás es uno de los motivos por el cual cobran las publicaciones. La verdad es que no tengo idea, pero quiero pensar bien y de repente es eso. Pero es cierto, como dice Tania, nadie te va a pagar ni nada por el hecho de publicar. Es cierto. Muy bien. Doctora, una cosa, tal vez apoyando lo que está diciendo Tania. Hola, yo soy una de las antiguas visitantes de Sci-Hub, porque en realidad es donde tú vas tú sabes que descargando un artículo de allí, es un artículo que está indexado, es un artículo seguro y no es cualquier base de datos. Entonces, mientras que tú vas, por ejemplo, a otra base de datos y tienes que pagar por el artículo, que para poder descargarlo tienes que pagar, y que no son menos de 35, 50 dólares, entonces no tienes, si a veces te interesa un artículo, tú coges el DOI o simplemente el título, lo ubicas en Sci-Hub y rapidito te lo descarga, y ahí está el artículo y tú estás segura que es un artículo bueno, de las mejores revistas. Pero yo leía un documental de las revistas, perdón, de las universidades latinoamericanas, precisamente que lo colocó el doctor Richard, unos documentales en donde hablaba que nosotros, como quien dice, los investigadores, estamos como precarizados, es decir, estamos bajo el dominio de esas publicaciones, y que en realidad hay cinco editoriales mundiales, que es en realidad las que dominan con respecto a estas publicaciones, y son las que cobran. En realidad uno dice, se pasa toda la vida escribiendo, y cuando tú quieres un artículo, a veces hasta tu propio artículo, que lo quieres, tienes que pagar por ese artículo. Y a veces es también, si tú quieres publicar, o es posible que tú tengas que hacerlo, como quien dice, de publicación abierta, para que tal vez te citen, pero tú a veces pretendes también que las revistas indexadas, vas a hacer una publicación, de ley que tienes que pagar cientos de dólares. Estoy viendo una revista que cobra 1.200 euros por publicarte un artículo. ¿Y qué es lo que tú pretendes, por ejemplo, en este rato, si estás haciendo un doctorado y tú quieres tu publicación, porque no te piden cualquier artículo, sino que te piden artículos, por ejemplo, que estén en H1, en Q1, perdón, entonces tienes que tal vez hasta pagar y hacer el esfuerzo porque te publiquen el artículo, porque quieres un Q1, y realmente tú, para poder sacar tu doctorado, tienes que en este rato hacer el esfuerzo, conseguir ese Q1, porque puede pasar, por ejemplo, a veces 6 meses, 1 año, y a veces también te apremia el tiempo, y si tú no publicas, de ley que tienes que ver la forma de pagar para que te publiquen, porque no te queda otra opción. Entonces, yo diría que allí viene algo que decían
estos documentales de esta revista, de una universidad chilena, era que hacía como que nosotros, el capitalismo, dice cognitivo, aspira a volverse una especie de antropología cognitiva, en donde nosotros estamos como quien dice, todos los investigadores estamos como sujetos a esto, a ese movimiento tecnológico, y en realidad liderado apenas por 5 editoriales mundiales, entre ellos pues el Sevier, que en realidad te cobra por muchas publicaciones que ellos realizan. Pero claro, ya tenemos a ScienceHub, y en realidad uno entra y consigue el artículo gratis. Pero, ya le digo, yo tengo mucha información, casi creo que mi biblioteca en Mendeley está definitivamente cubierta por los artículos científicos en inglés, y son precisamente descargados de ScienceHub. A mí me parece una cosa increíble en realidad. Eso es buenísimo, buenísimo para los que leemos, porque de otra manera no tendríamos acceso a eso. Sí. Pero es increíble, $1000 es hartísimo. Sí, una revista, creo que es australiana, pero está en un Q1. Entonces, y tiene líneas, por ejemplo, hay unas que están en Q1 y Q2, pero si tú quieres publicar, y tú, por ejemplo, al menos mis tutoras dicen, estamos publicando en esta línea, en esta de acá, pues, y nosotros tenemos que seguir y publicar. Claro, no te queda otra. Qué pena, qué terrible. Sí. Y para la gente que no tiene, imagínate. Es el sistema. Y ya les digo, el asunto de los doctorados, que también se está volviendo como una especie de situaciones comerciales, y entonces tenemos que atenernos a avanzar y a ver cómo se hace, pero el asunto es tener también tu escala, o sea, para poder lograr tu propósito, en este caso, pues alcanzar un doctorado. Y claro, la conciencia, pero alrededor tuyo hay otras condiciones que no te permiten en realidad lograr tu propósito como se debe, como debe ser. Exacto. En este caso, pues, hay que pagar y ajustarse al sistema, en otras palabras. Sí, tienes toda la razón, Lucía. Muchas gracias. Por favor, ¿hay alguien con un bebé que tiene el micrófono abierto? ¿Que podrían cerrar? Ok, muy bien. Vamos a explicar esto, por favor, del foro. Presten atención. Todavía no he revisado sus foros. He visto así muy superficialmente algunos. Entonces, recalcarles las normas o las condiciones del foro. Entonces, dice, revise las participaciones que están publicadas antes de hacer una nueva con el fin de evitar ideas repetidas. Realice que su aportación sea de índole académico o esté relacionado con la temática. Realice mensajes propositivos que aporten a la discusión. Realice mensajes breves. He visto algunos mensajes de más de 20 líneas, con el fin de facilitar la lectura de los foros. Para respuesta no deben superar las 5 líneas. Recuerde que cada usuario es responsable de los contenidos que escribe en el foro y de dar crédito correspondiente cuando el contenido no es de su autoría. ¿Sí? Entonces, he visto foros muy extensos, muy extensos. Entonces, la idea es sintetizar y poner algo puntual, un poco de mí, un poco de algún autor, eso. En relación a las tareas, si bien tenemos 3 foros y 3 tareas, estas son las tareas que yo les decía que no es necesario que me las entreguen. Es para ustedes, es para que inicien ya su trabajo de investigación. Puede ser su artículo o proyecto, etcétera, lo que vayan a realizar ustedes. Si bien es cierto, como dice Pedro y como dijo Tania, que tu trabajo de investigación, tu proyecto ya tiene que estar realizado para que luego lo puedas convertir en un artículo, es esa la forma en la que se debe realizar. Entonces, tenemos el tema de investigación, que ya lo deben tener definido. Algunos me decían que tenían 3 temas de investigación. Tienen que identificar por cuál van a seguir, cuál va a ser su línea de investigación. Si bien decía Tania,
yo soy traumatóloga, pero no me gusta nada sobre columna, cada uno de ustedes elige cuál va a ser su línea de investigación. Puede ser que uno es médico y no quiere investigar sobre medicina y quiere investigar sobre medio ambiente, también es válido. Las 10 fichas o esquemas bibliográficos comentados, todas esas tareas son para ustedes. Las fichas bibliográficas comentadas, obviamente al principio va a ir el nombre, la referencia bibliográfica, el nombre del autor, etcétera. Luego vendrá el comentario de ustedes, qué es lo que encontraron, qué les llamó la atención de ese artículo revisado, y finalmente un comentario de los puntos importantes que les gustaría tomar en cuenta para su investigación. En el desarrollo del marco teórico puede ser con los 10 fichas o esquemas bibliográficos comentados, o de repente puede ser que ustedes quieran revisar más, dependiendo del tiempo o del tema, o puede ser que ya lo tengan realizado. Entonces, armar su marco teórico en base a esos 3 puntos que hemos visto hoy: antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Puede ser que necesiten poner marco contextual y marco normativo, también lo hagan, ¿ya? Esas tareas no la tienen que subir a ninguna parte, es para ustedes. Ahora, si alguien, como en el caso de Dushinka, si mal no recuerdo el nombre, me lo va a enviar a correo para ver si realmente está bien o hay alguna observación, etcétera, está bien, háganlo, no hay problema. Se les puede colaborar en ese sentido, pero no tiene evaluación. Lo que a mí me interesa que cumplan son los foros. En tiempo y forma, porque obviamente en 1 mes y medio, me parece, o menos, ya se termina el diplomado. De tal manera que no me gustaría que haya pendientes y que ustedes tengan que estar buscando al docente o el estudiante o el docente esperar que todos participen en el foro para poder completar las notas y entregar las notas o las evaluaciones, ¿de acuerdo? Eso nada más. Y bueno, en relación a, aquí estaba el desarrollo de las tareas, ¿ve? En la segunda, les dice, no está acá, pero debe estar en la guía. Lean la guía, por favor, ahí tiene que estar en detalle cómo tienen que desarrollar. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta, alguna consulta para ya finalmente cerrar la clase? La próxima clase vamos a ver lo que es la estructura de un artículo científico, cosa de que puedan ir armando sus artículos científicos, ya sea el que vayan a realizar o cómo lo vayan a realizar para su evaluación final del diplomado. ¿De acuerdo? Doctora, yo tengo una consulta. Sí, Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctora, por favor, ¿nos puede explicar lo que significan los artículos Q1, Q2? No lo tengo claro. Ya. Ya. Esas son, ¿cómo te digo? Son cuartiles que se utilizan para clasificar a las revistas según el impacto que éstas muestran. Entonces son clasificadas de acuerdo a un porcentaje. Si mal no recuerdo, a ver, están divididos en 4. La Q4, que es se puede decir la que ha tenido menos impacto, está del 1 al 25%. La 2 me parece que está del 25 al 50%. El Q3 está del 51% al 75% o 74%, y la Q1 está del 75% al 100%. Entonces están clasificadas por porcentaje de acuerdo al impacto que estas revistas producen. Entonces el impacto está medido en porcentajes y ahí las clasifican si estás dentro de Q1, Q2, Q3 o Q4. Por lo general hay ciertas universidades que te piden que publiques en revistas
Q1, que están dentro del cuartil 1, lo cual, como dice Lucía, es muy difícil. Es muy difícil. Obviamente estos cuartiles varían, van variando de acuerdo a si el autor ha sido citado, si la revista ha sido citada, cuánto impacto ha tenido ese artículo, esa investigación. Entonces, esto va variando siempre, siempre. Puede ser que tu artículo esté dentro del cuartil 1 y mañana esté dentro del cuartil 3, dependiendo cuánto te citen, cuán interesante ha sido. Entonces son métricas que se van midiendo. Voy a ver de preparárselos una diapositiva, cosa de que podamos dilucidar bien esto y lo puedan entender mejor. También está el índice H, que es ahora lo que se pide en docentes investigadores, cuánto de índice H tienes, que es de la misma manera, cuánto de impacto tiene tus publicaciones, cuánto de índice H has llegado desde tu primera publicación, cuánto ha sido citado, etcétera. Es la visibilidad como investigador. Doctora, ¿pudiera yo complementar algo más ahí? Sí, por favor, Lucía, sí. Cuando hablamos, Janet, es como que si la totalidad de revistas fueran, por ejemplo, el 100%, ¿sí? Suponiendo que las mejores revistas del mundo suman un 100%, por ejemplo, diga usted, por ejemplo, hay 100 revistas y que son las mejores del mundo. Están en Q1, las 25, el 25% de esa totalidad son las que están en Q1. Están en Q2 el 50%. Quiere decir que hay muy poco, el porcentaje de revistas Q1 es menor que las revistas, por ejemplo, que tienen un cuartil Q2. Hay un cuartil Q3 también, que normalmente son más, es decir, forman parte de ese 75% de revistas. Hay 75 de ese 100% que tienen un Q3. Hay solamente el 25% de esas 100 que tienen un Q1. Significa que hay pocas revistas. Y para hacer una revista de un cuartil Q1, significa que tiene que cumplir, esa revista tiene que cumplir con una serie de reglamentaciones para poder llegar a ese nivel. Y hay muy pocas revistas a nivel mundial, diría yo, hay muchas, pero si nosotros nos consideramos, hay muy pocas revistas en ese cuartil. Y cuando queremos, por ejemplo, hay algunas universidades que te exigen, por ejemplo, para poder graduarte, artículos científicos, esos artículos tienen que estar en Q1, máximo en Q2, pero no en Q3, tienen que estar en esos dos rangos. Entonces es muy complejo y tampoco hay muchísimas revistas que te publiquen. Entonces allí es cuando nos vemos en la necesidad de pagar. Están distribuidas así. Es como que si la totalidad fuera un 100%, es decir, 100 revistas. Las 25 mejores están en Q1. Las 50 están en Q2. El 75 están en Q3 y el 100%, en este caso ya las 100 están en un Q4. Eso es lo que pudiera aportar. Gracias, Lucía, muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O nos vamos al recreo? Ok, cerramos acá entonces, queridos estudiantes. Nos vemos el día, en nuestra última clase el próximo jueves. Ahí vamos a hablar un poco sobre el artículo, a ver si hablamos sobre artículo de revisión y artículo de investigación original, para que puedan ir iniciando sus trabajos para el final del diplomado, ¿de acuerdo? Entonces vayan trabajando sobre las tareas que les hemos dado y participando en el foro. Ya se cerró el foro, de tal manera que este fin de semana voy a revisar sus intervenciones, sus participaciones, y ya estaríamos al día con eso. ¿Les parece? Sí, muy bien. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes, me parece que ha sido bastante productiva hoy. Hoy nos hemos enterado de muchas cosas que nos hemos sorprendido, como los $1000 que nos puede costar pagar para un artículo y a lo que nos vamos a ir enfrentando cada vez más y lo que nos faltará ver más adelante, ¿no? De acuerdo, ha sido un gusto estar con ustedes hoy día y les agradezco por todo. Nos vemos
el día jueves.